Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca Eclesiástico, uno de los libros que están en la nueva edición en la Biblia de Jerusalén. Y comienza con el título Naturaleza y beneficios de la sabiduría. Origen divino de la sabiduría. Capítulo 1. Versículo 1. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. ¿Por qué hablamos de sabiduría que está con el Señor por siempre? Porque sabemos que la sabiduría es Yeshua, porque Él es la primera manifestación del Padre. Él es el que emana del Padre y desde Él fueron hechas todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas, por la sabiduría. Y dice que está con Él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra, el abismo y la sabiduría? Es algo incontable, es algo que no se puede medir, que tiene profundidades tan grandes que son prácticamente impensables para la mente humana. Dice, antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligente prudencia desde la eternidad. Sabemos que la palabra sabiduría en hebreo se dice Jokmah. Y Jokmah es la primera emanación de Keter, la corona. Después de Jokmah viene Binah, que es la inteligencia. Y aquí se refiere a esa inteligencia que emana de la sabiduría. Dice, la sabiduría, la inteligente prudencia desde la eternidad. O sea, antes de todo lo creado, fue emanada la sabiduría, y de la sabiduría procede la inteligencia. Y sabemos que esta sabiduría tiene un significado profundo en la escritura y sobre todo en los salmos. Sabemos que este idioma, la lengua sagrada, la Lashon HaKodesh, que es el hebreo, tiene 4 interpretaciones y una quinta de un nivel muchísimo más profundo. Esta referencia se hace en el Pardes, que es el Pshat, Remesh, Dresh, Sod y por último el quinto nivel, que son el secreto de los secretos. El Pshat es el literal, el Remesh son esas alegorías, el Dresh son estas claves, estas formas de llegar a profundidades mayores dentro de la escritura, como si fueran pequeñas migas que van dejando para encontrar un significado más profundo y finalmente ese significado más profundo que es el Sod y por último el secreto de los secretos, que es ese quinto nivel. Estos secretos nos revelan ese secreto más profundo todavía. Estos 5 son aportaciones de la luz divina para nuestra vida. En Bereshit vemos en esta palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el Lavet no solamente nos refiere esta letra a en el principio, sino con el principio o con el principal y para el principio. Entonces, en el principio se refiere a una forma literal, el Shat, el literal, que significa un tiempo. Con el principio nos refiere a un uso en el que el principio puede usar al mundo, crear ese mundo desde un reshit, desde un comienzo. Con ese comienzo fue creado el mundo. Y para el principio significa que para alguien creó Elohim los cielos y la tierra. Ese para alguien
que también significa este Bereshit, nos da la referencia del Mashiach. Para el Mashiach creó todas las cosas. Eso nos lo dice Juan, primera de Juan, cuando se refiere a que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el Reshit, en el Jokmah, en el principio, la sabiduría es a través de la sabiduría, de todas esas letras hebreas, de todo ese conocimiento de la letra que crea la palabra, y la palabra se manifiesta en todo lo creado. En Proverbios 8 nos dice: no clama la sabiduría Jokmah y da su voz la inteligencia Biná. En los altos cabezos junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. ¿Quién es el que está a las puertas? Se llama Yeshua, nos lo dice en Apocalipsis. Dice: a la entrada de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz a los hijos de los hombres. La sabiduría está a las puertas. Yeshua está a las puertas. Él es esa sabiduría que tiene esa compasión de esperar a que nosotros le abramos, porque nosotros debemos desear esa sabiduría que entre a nuestra vida y nos transforme por completo. Entended simples, discreción, cautela, y vosotros, locos, necios, entrad en cordura, entrad en sentido común. Oíd, porque hablaré verdades excelentes, cosas excelentes, para que sepan dirigir su vida. Abriré mis labios para cosas rectas, para palabras rectas, porque mi boca hablará lo que es verdad, y la impiedad, o sea, la falsedad, abominan mis labios. Todo lo que es mentira abominan mis labios. Eso, la sabiduría abomina la falsedad, la mentira, la impiedad. En justicia son todas las razones de mi boca, o sea, en justicia son todas las palabras de mi boca. Dice: no hay en ellas cosa perversa o falsa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, son claras, es algo claro, es algo verdadero y resuena en cada célula de nuestro cuerpo, y razonables a los que han hallado sabiduría, Jokmah. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Aquí la palabra traducida para ciencia es la palabra Da'at, es ese conocimiento íntimo del Padre. No es una tecnología humana, es un conocimiento íntimo, es una relación tan estrecha con el Padre que hacemos completamente nuestra voluntad al hacer su voluntad. Y dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Yo, la sabiduría, habito con la discreción, que es la cordura, ¿no? Y hallo la ciencia de los consejos, que es Etzra, es uno de los espíritus. Estos son los espíritus del Padre. ¿Por qué digo que esto es Yeshua? Porque Él recibe los 7 espíritus del Padre, esa menorá. Él es la lámpara, Él es lámpara a mis pies. En Isaías 11:1 nos dice quién es Yeshua, quién es el Mesías. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Dice: un vástago retoñará de sus raíces, o sea, de algo que está escondido, de algo que estaba en Galilea, oculto, en Nazaret. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, un espíritu. Primer espíritu, espíritu de sabiduría. Segundo, espíritu de inteligencia, Jokmah, Biná. Espíritu de consejo, Etzra. Y de fortaleza, Geburá. Espíritu de conocimiento, Da'at. Y de temor, de Yahweh, Yireh. Esos son los 7 espíritus. Esa es la lámpara que alumbra los 7 brazos de esa menorá,
que es Yeshua. Él recibió esos espíritus porque el Mesías, la palabra Mesías, significa unción, ungido. Dice, la señal que Él es el Mesías es la unción, ya que Mashiach significa ungido. La unción se hace a través de aceite, por el cual se consagra a los reyes de Israel. Aceite se escribe en hebreo Hashemen, que escrito de otra manera, con otro orden de letras, para entender ese significado oculto, ese sod de la palabra, es Neshama, y las mismas letras son Mashiach. Esto significa alma, espíritu de lo alto, alma más elevada, Ruach, Neshama. Este fue el espíritu, la unción espiritual que recibió Yeshua a través del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Es esa santa unción que recibió en el Jordán el día de su bautizo, y ese mikvé que realizó a través de Juan el Bautista, Yohanan, en forma de una paloma, esa paloma que representa a Joná, porque así dijo él que sería, que en su día el único testimonio que tendrían sería el de la prueba de que él era el Mesías, es que él tendría la prueba del profeta Jonás. Y esto está en Mateos 12, del 39 al 41. Joná o Yoná en hebreo significa paloma. Y dice, porque como estuvo Yoná en el Ketos, en el monstruo, en el gran pez, en la gran criatura de mar, que no necesariamente es una ballena, Yahweh tenía así preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Dice el Sefer Jonás, el libro de Jonás 1:17. Y así es como el Mesías muestra que él estuvo en el vientre de ese gran pez, en el vientre de la tierra, sus 3 días y 3 noches, cuando pasó al sepulcro y después fue levantado. Así también nos muestra que el espíritu que él recibió fue en forma de una paloma, fue en forma de una Joná, así como el profeta Jonás. Esa es la señal, esa es la unción que él dijo que recibiría, que sería la única señal que tendrían el pueblo de Israel de que él era el Mesías, la señal del profeta Jonás, de la paloma. Y dice, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, como Jonás, como Yoná. Dice, y reposó sobre él. Esto está en Juan 1:32. Y en Juan 1:33 leemos, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu, el Ruach, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. Y yo le vi y he dado testimonio que es él el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios. Y después en Proverbios 8, seguimos leyendo Proverbios 8, versículo 13, dice, el temor de Yahweh es aborrecer el mal. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, porque la sabiduría está directamente conectada con el temor de Yahweh. Cuando tenemos ese temor del Padre, aborrecemos el mal. Queremos diferenciarnos lo máximo posible de la maldad y del mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, Etzra, y el ser. Yo soy la inteligencia, Binah. Mía es la fortaleza, Geburá. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, o sea, más allá, el que busca sabiduría todo lo obtiene.
las riquezas, la justicia, todo. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por medio de sendas de equidad, de juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser, y que yo hincha sus tesoros. Yahweh me poseía en el principio, en el Reshit, aquí lo dice, de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Él era el que tenía el principado, él era el que heredaba todo de su padre. Y esto está en la historia de Melquisedec, en los libros apócrifos del libro de Melquisedec, donde explica la historia del rey de Salem, el rey de Jerusalén, conocido como Jerusalén, pero en el principio era el rey de Salem, el rey de la ciudad de paz. Dice, Yahweh me poseía en el principio, en el Reshit, en el Bereshit, en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de todo lo creado. Eternamente tuvo el principado desde el principio, desde Bereshit. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Por eso sabemos que es el Mesías, es Yeshua, la sabiduría. Dice, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. El polvo del mundo es con lo que están hechos los hombres. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, el Mashiach. Cuando señalaba por compás el círculo de la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto, Shaddai, y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, que él estaba yo, con él, con Yahweh, estaba yo ordenándolo todo, como un arquitecto, la sabiduría, como un arquitecto, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz, teniendo felicidad, alegría delante de él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardaren mis caminos, atended el consejo, sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así entendemos como Eclesiástico dice que la sabiduría fue creada en el versículo 4. Capítulo 1, versículo 4, seguimos en el texto base, dice, antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia, prudencia, la inteligente prudencia desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra del Elohim Altísimo, Al Elyon, el Padre Todopoderoso, y sus canales, los mandamientos eternos. Entonces, la fuente de la sabiduría es la palabra. ¿Y cómo sabemos que Yeshua es la sabiduría? Porque la fuente es la palabra. Y la palabra, que es Yeshua hecha carne, lo creó todo a través de la palabra. Dice, ¿a quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus posibilidades? ¿A quién se manifestó la ciencia de la sabiduría? ¿Y quién comprendió la diversidad de sus caminos? Solo hay un sabio y muy temible, el Señor que se sienta en su trono. Él fue quien creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras, sobre todos los vivientes, como don suyo. Fue Él quien se la brindó a los que lo aman. Entonces, al Padre nadie le conoce, ni nadie le ha visto, ni le han visto jamás. Pero a través de Yeshua podemos entender el amor del Padre y podemos conectar con su sabiduría y ser recipientes de esa sabiduría y
nos es brindada porque amamos su creación y le amamos al Hijo tanto como al Padre. Vamos a leer ahora Proverbios 4 del 5 al 9 y leo. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Es corona, esas son las coronas, el tener esa sabiduría tan increíble que nos honra y nos corona con su hermosura. En Proverbios 2:6 también nos dice: porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, ella espera a las puertas de tu corazón. Tú tienes que dejarla entrar. Y la ciencia fuere dulce a tu alma, la ciencia, el conocimiento íntimo del Padre. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, hay que dejarla entrar. El consejo te guardará, o sea, serás capaz de escuchar ese consejo. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades y que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos. Porque lo dice la Escritura: maldito el hombre que se fía del hombre, de aquellos que se alegran de hacer el mal, dice, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, para librarte de esa mujer extraña que es las malas doctrinas, los dogmas de hombres, las idolatrías. Esa es la mujer extraña, la mujer perversa, aquella que aquellas pensamientos, aquellas ideologías, aquellas mentes que te pervierten el camino, que te hacen desviarte como una ramera, como una prostituta. Son todos aquellos sistemas del mundo hechos por hombres para el hombre y que te desvían del fin verdadero, que es volver a la fuente, volver a tu Padre, para librarte de esa mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Es el sistema del mundo, que desampara el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Elohim, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella entraren no volverán, ni tomarán las veredas de la vida, para que andes por el camino de los buenos y guardes las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, dice el proverbio, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. O sea, más terrible todavía el conocer el decreto, el conocer la palabra, el conocer el mandamiento y aún así no cumplirlo. Eso es prevaricar, es ir en contra de la misma palabra y en contra del mismo Padre eterno, en completa rebeldía, porque es con conocimiento de causa. Es mucho más terrible. En Proverbios 11:2 quiero leerlo. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Porque para llenarte debes vaciarte. Y ese vaciamiento es de toda tu soberbia, de toda tu vanidad, de todo tu ego.
Entonces, para poder llenarnos del amor, de la inteligencia, de los dones del Padre, entre ellos la preciosa sabiduría, debemos ser humildes. Y esa humildad viene de forma natural cuando entiendes el temor del Padre, el querer obedecer, el querer agradar al Padre eterno, y el tener temor reverencial, entendernos en qué estado estamos y en qué magnificencia está Él, y en qué gloria está Él tan grande, y qué inteligencia tan grande tiene Él. ¿Cómo podemos creernos nosotros mayores que nuestro Padre? Imposible. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿A quién destruye al pecador? Su propio pecado. Su propio pecado, su propia muerte genera muerte y lo termina destruyendo. El pecado mata al pecador. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Entonces, ¿de qué te sirve tener tantas cosas en este mundo? La sabiduría es lo más grande a lo que puedes aspirar en este y en el otro mundo. Es lo más grande a lo que puedes aspirar en esta vida física como en esta vida espiritual que estás caminando y que estás aprendiendo y que estás conociendo. Por lo tanto, pide sabiduría, pide inteligencia, pide poder oír consejo, pide poder tener temor del Padre para poder tener más sabiduría, y ella te dará todos los dones que tú necesites para esta vida, porque viene de la fuente misma de todas las bendiciones. Vamos a leer Proverbios 15:33 y dice: el temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está la humildad. No hay honra sin humildad. Solo a través de la humildad podemos ser honrados en esta vida y en la que viene. Y solo con humildad podemos obtener lo más precioso, que es la sabiduría, el poder escuchar el consejo y saber humillar nuestro espíritu y ser humildes. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios, dice el capítulo 16 de Proverbios, versículo 19. Y finalmente las palabras de nuestro Señor y Salvador en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, la prudencia, la sabiduría, que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, que es el Evangelio. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Yeshua acabó estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como alguien quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque él hablaba como el Hijo, como el enviado, como la paloma.
el mensajero que trae el mensaje, y no hablaba sus propias palabras, sino hablaba las palabras del Padre que le envió. Por lo tanto, debemos fundamentarnos en la roca, en la piedra angular que rechazaron los que edificaban. La piedra angular es una medida muy específica que no puede ser comparada con cualquier otra piedra de una casa. Esa es nuestra roca. Yeshua, el Mesías, debe ser nuestra roca. La palabra, el Tanaj completo, la Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos inspirados deben ser nuestra roca. Él es la palabra es verdad, Él es la verdad hecha carne. Y la justa medida de ese mandamiento, de esa palabra, de esa edificación a través de la cual entendemos en profundidad al Padre, que es la palabra, que incluye dentro de la palabra esas letras con las que todo ha sido creado, y a través de la letra tenemos la palabra, y a través de la palabra tenemos la frase, y la letra es el Padre, la palabra es el Mesías y la frase es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos en todo al Padre. Desde el principio Él crea con su palabra y elige para crear la sabiduría. Al mismo Mesías, al mismo Yeshua, elige para crear todo lo creado a su palabra. El verbo, la davar, hecha carne. Esa palabra que debemos tener muy profundo en nuestro corazón, y debemos buscar en esta sabiduría, escudriñando la palabra, entendiendo en profundidad, no quedándonos solo en lo literal, sino aprendiendo el remesh, el drash y el sod y el secreto de los secretos. Así como le habló a esta mujer, a la samaritana en el pozo, diciéndole: yo te daré agua viva y agua para vida eterna. Ese es el Evangelio. Su palabra nos da esa agua para vida eterna, y en Él somos nacidos de nuevo, en su palabra, en la confianza, en la certeza de que esa palabra se cumple en nosotros para transformación de nuestra vida completamente, para ser nacidos en espíritu. Shalom.